Veo que tenemos un grupo representativo. La idea era hacer un evento en el cual todos los estamentos de la institución pudieran asistir. Aquí veo representados egresados, estudiantes, incluso tenemos por ahí alguna delegación de otras instituciones. Y me quiero robar 2 minuticos del tiempo que me corresponde, primero para agradecerle a Julián, que me hizo Julián, ya voló Julián, ahí lo tenemos, porque hoy estamos aquí en gran parte reunidos por la iniciativa que él tuvo. Esto fue una idea que nació de él, él es un egresado del programa de tecnología en gestión pública. Tuvo esta idea y el profesor Luis Fernando Galván la apoyó, y por eso hoy tenemos este evento como un evento de facultad. Y qué bueno fuera que este evento se institucionalizara, que no digamos pues cada semestre para no volvernos muy cansones, aunque este es un tema de todos los días, sino al menos cada año tengamos un encuentro en torno al tema de la ética y podamos traer más gente, traer gente que nos dé sus puntos de vista, gente que nos aporte sus ideas, gente que nos ayude cada día más a profundizar en un tema como es lo ético, que a veces es tan complicado para algunos y para otros es tan sencillo, pero tan necesario para la vida de todos. Lo primero que yo quería compartirles acá, para eso pues traje algunas ideitas, ¿cierto? Es, como primer punto, cuando nosotros hablamos de lo público, tradicionalmente nosotros nos identificamos con el Estado. Eso es una cosa que, por lo general, nos han vendido desde que estamos en el colegio. Cuando vemos por allá esas asignaturas de ciencias sociales y esas asignaturas que tienen que ver con estos temas de la ciudadanía, de la Constitución, por lo general cuando hablamos de lo público nos dicen, no, es que lo público es el Estado. Pero se nos olvida que en la esfera de lo público hay una dicotomía entre lo estatal y lo privado. Ambas partes tienen que estar comprometidos en la construcción de lo público, porque de lo público hacemos parte todos. Lo público no es solamente lo que haga el Estado, lo público es también lo que hacemos nosotros como ciudadanos privados. Ahí tenemos a Mafalda. Mafalda es una ciudadana común y corriente, pues ciudadana no, porque todavía no tiene la mayoría de edad, aunque si vamos pues desde el punto de vista de cuando Quino empezó a dibujar la historieta, pues ya tiene más de 50 años. Entonces Mafalda, ¿cierto?, se arremanga y nos dice, bueno, por dónde hay que empezar a empujar para sacar adelante este país. Eso lo que nos está demostrando a nosotros es que cuando nosotros hablamos de ética pública, tenemos que hablar de la ética de todos, no solamente de la ética estatal. Piensen en esto. El famoso escándalo Odebrecht. ¿Qué era Odebrecht? Una empresa privada. Y una empresa privada que sobornó, falsificó, falseó, compró funcionarios públicos que se dejaron comprar. Ahí podemos decir que falló la ética de todo el mundo. Porque el compromiso entonces tenemos que entenderlo cuando hablamos de ética pública como un compromiso tanto de lo estatal como de lo privado. En alguna ocasión, por ahí en televisión, sacaron una de esos comerciales de lucha contra las drogas, y cuando el comercial era que iban entrevistando gente en la calle y les preguntaban, bueno, ¿de quién es la responsabilidad de la lucha contra las drogas? Y la gente iba diciendo, del Estado, de la policía, del gobierno, del ejército. Y al final el comercial terminaba con un categórico así, con voz de locutor, con voz en off, que decía, no, la responsabilidad es de todos. Y eso es así.
La responsabilidad de empujar este país y la responsabilidad de sacar adelante unos compromisos éticos serios que nos permitan superar las crisis en las que estamos como sociedad es un compromiso de todos. O sea, cuando nosotros hablamos de lo público, estamos hablando de que ahí estamos integrados nosotros como ciudadanos en nuestros comportamientos públicos y en los comportamientos que pueden afectar a los demás. Ese es el primer punto que les quería compartir. El segundo punto es que esa ética pública tiene que estar comprometida en el gran objetivo que como sociedad nosotros tenemos, que es la construcción de un Estado social de derecho. Con todo respeto, ese artículo primero de la Constitución Política de Colombia que nos dice a nosotros, Colombia es un Estado social de derecho, es una mentira. Pero es una mentira, digámoslo así, de cierta manera, pues una mentira piadosa. Porque el error que nosotros cometemos es creer en ese es. Nosotros no somos un Estado social de derecho. Y no lo podemos ser cuando todos los días, cuando vamos para el trabajo o cuando vamos para clase, nos encontramos menores de edad pegados de un frasco de Sacol, gente habitando en la calle, gente viviendo debajo de un puente, gente que no tiene acceso a la educación, la crisis de la salud, la crisis en el sector educativo, la crisis en el sector de la justicia. Estamos llenos de crisis. Recordando a Mafalda, nos va a tocar tomar Calmidol, que era el remedio que tomaba el papá de Mafalda cuando Mafalda lo cortaba con las preguntas, porque estamos llenos de crisis. Y esas crisis son lo que precisamente evidencian que nosotros todavía no somos un Estado social de derecho. Entonces alguien me dirá, entonces la Constitución, ¿para qué dijo eso? La Constitución lo dijo porque es una propuesta. Esa es la propuesta de Estado que tenemos que construir. Y uniendo esto con lo anterior, que decíamos de que la ética de lo público se debe entender no como el Estado solo, sino como la obligación de todos. Entendemos entonces que construir un Estado social de derecho no es solamente los organismos gubernamentales. Todos como ciudadanos tenemos que participar en eso. A nosotros nos hablaban, cuando nos hablaban por allá de teoría general del Estado, en una noción muy simple, que yo sé pues que eso se puede complicar todo lo que usted quiera, pero una noción muy simple, nosotros nos decían, el Estado es la integración de tres elementos. El elemento poblacional, que es la nación, el elemento territorial y el elemento de la soberanía o del poder político y del reconocimiento externo de los estados. Pero entonces fíjate que en ese primer elemento estamos todos. Entonces cuando nosotros nos hablan de Estado, nosotros también nos tenemos que sentir involucrados ahí. Y nosotros como particulares también tenemos que participar en la construcción de lo que es ese Estado, porque tenemos unas obligaciones, tenemos unos derechos, pero también tenemos unos deberes. ¿Qué es el Estado social de derecho? El Estado social de derecho es aquel que busca construir un orden social justo. Podemos poner las definiciones que queramos, pero todo se resume en eso. Necesitamos un orden social de justicia. ¿Y qué es la justicia hoy desde el punto de vista de la construcción de ese Estado social de derecho? Un estado de cosas, una sociedad donde todos los integrantes estén comprometidos en la materialización de los derechos y en el cumplimiento de los deberes. Yo sé que esa es la parte maluca, porque a nosotros cuando nos hablan de derechos a todos nos fascina. Hasta el niño de 5 años le dice al papá cuando lo va a castigar y le va a decir, y le dice el papá, bueno, no vas a jugar Play 4 en una semana porque estás castigado. Y el muchachito lo primero que le dice es, ¿y mi derecho a la recreación, papi? Pero ¿por qué? Porque, hombre, afortunadamente tenemos nosotros un catálogo grande de derechos dentro de la Constitución, pero nosotros todavía no hemos asimilado que esos derechos implican también el cumplimiento de unos deberes. Nosotros tenemos 80 y pico de artículos, muchos más en la Constitución que nos hablan de derechos.
y un solo articulito por allá, el 95, que nos habla de los deberes. Pero el primer deber de ese artículo es fundamental para entender el papel que tenemos que jugar en la sociedad. Porque ese primer numeral del artículo 95 nos dice, vea, todos tienen el deber de respetar el derecho ajeno. Y el día que nosotros entendamos eso y el día que nosotros nos pongamos en esa posición, vamos a empezar a construir un tejido social ético. Un tejido social que va a respetar las reglas de convivencia. Hombre, es que yo tengo derecho a divertirme, pero ese derecho a divertirse debe respetar el derecho al descanso de los demás. No a todo mundo le gusta Bad Bunny, ¿cierto? Ni le gusta, ¿cómo es que se llaman estos reggaetones? Maluma, ni le gusta Nicky Jam, ni le gusta Ozuna. Entonces, yo tengo que ponerme en ese puesto, tengo que ponerme en el lugar del otro y entender que si a mí me gusta la diversión y la recreación y me encanta el reggaetón, el perreo y todo lo que eso conlleva, no tengo por qué llegar a mi casa a las 2 de la mañana a sacar los bafles por las ventanas del apartamento para despertar a toda la unidad. Y eso reverbera más bueno. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, porque tiene que haber un equilibrio de derechos y deberes para poder construir una posición ética como sociedad. Nosotros, para construir el Estado de Derecho, todos tenemos que aportar. Por eso vuelvo y digo, a nosotros nos encanta que nos hable de derechos, pero cuando nos hablan de deberes, no, el deber es del otro. El deber es del otro, que lo cumpla él, no yo. Mi posición es, no, lo bueno para mí, la ley del embudo. Como en un vallenato famoso, ¿cierto? Lo ancho para mí, lo angosto para el otro. Eso no puede seguir siendo así. Nosotros tenemos que entender que la convivencia implica no solamente una cantidad de derechos que como seres humanos tenemos, sino también unos deberes que tenemos que cumplir. Porque es que si no, los derechos se están dejando de ser derechos y se están convirtiendo en privilegios. Y en una sociedad, crear privilegios empieza a crear también resistencia social. Ese es el segundo punto sobre el que quería llamar hoy la atención. Tercer punto. Este no me puede escapar, desafortunadamente. Qué tristeza tener que hablar de eso. Pero si nosotros estamos hablando de la ética como un modelo de comportamiento que cada uno asume, si estamos hablando de que la ética es hacer lo correcto para construir una sociedad bajo una propuesta estatal, bajo una propuesta de convivencia, porque en última instancia la ética lo podríamos resumir en hacer lo correcto, como decía Luis Fernando ahora, para poder vivir mejor. Si nosotros estamos hablando de que la ética tiene que convertirse en una forma de vida, nosotros también tenemos que tener en cuenta que esa ética de hacer lo correcto está amenazada por un fenómeno que desafortunadamente es presente, es actual, que es un monstruo de 1000 cabezas que llevamos no sé cuántos años hablando de derrotarlo, que es la corrupción. Alguna vez hubo por ahí un presidente que dijo que la corrupción en Colombia había que reducirla a sus justas dimensiones. Imaginen cómo era el problema, que ni siquiera habló a cabala, sino de reducirla. Y eso cada día ha crecido. Y eso cada día va en aumento. Entonces nosotros tenemos una situación de corrupción, que es todas esas conductas frente a las cuales nosotros nos escandalizamos y decimos qué horror y qué cosa tan espantosa, ¿cierto? Pero como decía por ahí un sacerdote amigo mío, desafortunadamente a los colombianos y a los antioqueños en particular nos enseñaron que el dinero es el estiércol del demonio, pero más de uno por allá en su interior dice, ay, qué rico un diablito con diarrea. Plata, mijo, haga plata. La filosofía del hacer plata. Haga plata, mijo, si se puede honestamente, pero si no, haga plata.
una serie de factores que se han ido enquistando en la cultura, no solamente paisa, sino colombiana, que nos han llevado a una situación de corrupción. Esa cultura del yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo y lo que quede para mí. Los demás importan 4 letras, por no ser más gráfico porque me están grabando. Entonces aquí nosotros tenemos que empezar a cambiar eso, lo que llaman la famosa cultura de la abeja, la cultura de la avispa, la cultura de no hay que dar papaya, pero cómase toda la papaya que le den mío. Esos son los gérmenes de la corrupción, del facilismo, y a nosotros se nos olvida, porque también han dicho que es que la corrupción es un delito sin víctimas, que ahí no hay sangre, que ahí no hay lesiones. Pero se nos olvida esta frase que dijo el filósofo y escritor argentino José Pablo Feynman, y yo sé que Simón lo conoce, que nos dijo: el delito de corrupción es un delito contra los derechos humanos. El corrupto es, a su especial manera, un homicida. ¿Por qué? Porque se está robando los recursos que necesitamos para satisfacer las carencias de toda la sociedad, de toda la comunidad. Los recursos con los que podríamos evitar que niños estén rebuscando en la basura para encontrar qué comer. Los recursos que necesitamos para pagarle la deuda a los hospitales. Los recursos que necesitamos para que la educación efectivamente despegue en este país, como una herramienta para superar todas estas crisis y todas estas situaciones. Esa cultura del facilismo, esa cultura de lo fácil, del menor esfuerzo, es lo que nos está llevando al desastre y a convertirnos en una sociedad fallida. Nosotros le tenemos que luchar a eso. Nosotros tenemos que luchar contra eso. Y entonces alguien me dirá: bueno, entonces ¿cuál es la hijo de madre solución? ¿Cuál es la varita mágica? ¿Dónde está Harry Potter para que nos solucione este problema? En Colombia, desafortunadamente, nosotros tenemos una herencia tan maluca que nos dejaron por allá los españoles, y a los españoles lo cogieron de los franceses, y los franceses lo cogieron de los romanos, del Imperio Romano, de todo ese montón, y es que creemos que la ley soluciona todo. Aquí a todo le damos una solución normativa. Aquí creemos que la ley es la sacrosanta solución de todos los problemas. Hombre, que están violando y matando niños, que es el síntoma peor de una sociedad enferma. Ah, no, entonces pónganle la cadena perpetua. Mandemos allá a engordar a esos degenerados, para que los ciudadanos que pagamos impuestos tengamos que sostenerlos allá, hay que tenerlos allá bien gorditos y bien cuidados. Ah, que es que no, que es que están robando mucho. Entonces, aumentemos las penas contra el hurto con un sistema carcelario que está en crisis. Sumen esas crisis a las otras, que está en crisis, donde tenemos hacinamientos del 400%, donde la casa por cárcel se volvió un rey de burlas, porque a todo bandido al que le dan casa por cárcel después se lo encuentra uno por ahí en la calle, luciendo el brazalete Gucci. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hombre, Indro Montanelli, que es un escritor, historiador y periodista italiano, pues fue porque ya falleció. Tienen una de sus obras que se llama La historia de la Edad Media, una frase que a mí me pareció muy reveladora y por eso las quise traer. Ningún remedio legal es válido cuando se han corrompido las costumbres. El problema no pasa por la normatividad, aquí todos los días sacamos normatividades. ¿Cuántos estatutos anticorrupción llevamos? ¿Cuántos estatutos antitrámite llevamos? Que la ley 190, que la ley 962, que la ley 1474, que el decreto 2150, que el decreto 019, que el decreto no sé cuánto, que el decreto no sé cuánto. ¿Cuánto llevamos? Y desafortunadamente ni en lo público ni en lo privado se han logrado depurar las costumbres, porque es que el problema no es de normas, normas tenemos. La administración colombiana es una de las más vigiladas
Aquí tenemos controles disciplinarios, tenemos responsabilidades administrativas, tenemos controles fiscales, tenemos responsabilidad penal, tenemos el famoso control político, tenemos el control social. ¿Y esos controles a quién han llevado? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está efectivamente el combate real contra este tipo de situaciones que es la antiética de la sociedad? La respuesta está, vea, la solución de esto no está en ninguna norma, la solución está en los valores. A nosotros como servidores públicos nos dicen, vea, aquí hay una cantidad de principios. Artículo 209 de la Constitución, Ley 1437 del 2011, ahí están los principios: imparcialidad, transparencia, igualdad, celeridad, moralidad, toda una cantidad de principios, pero si esos principios no se interiorizan, no se vuelven una ética de la vida, no vamos a ir a ninguna parte. Si aquí seguimos dándole prioridad a la letra de la ley sobre el espíritu de la ley, sobre el espíritu de los principios constitucionales, no vamos a ir a ninguna parte. Alguien me decía, un profesor que yo tuve en la universidad, y me lo voy a apropiar la frase, un profesor de la universidad nos decía, muchachos, ¿saben que la corrupción se acaba muy fácil? ¿Cómo se acaba la corrupción? Sea honesto. No pida lo que no debe, no ofrezca lo que no debe y no reciba lo que no se debe. Si usted aplica esas tres máximas en su vida, no va a tener problema. Sea honesto, no se apropie de lo ajeno, no le viole el derecho al otro, sea honesto. El problema es que nosotros tenemos una honestidad relativa. A nosotros nos encanta que el de al lado sea honesto, que si el del lado se encuentra la billetera de nosotros con 500,000 pesos, nos la devuelva. Tan lindo. Pero que si yo me encuentro una billetera de 500,000 pesos, a pesar de que ya está la identificación y todo, yo me quedo con los 500,000 pesos y yo me la tiro allí en la iglesia de la América. Porque en Colombia, vuelvo y repito, la culpa sí es del otro, siempre es del otro. Hay una canción que a mí me encanta, que es una canción de Alcia Costa, que dice más o menos así, pues yo no soy cantante ni estamos en el polifestival de la canción, pero dice más o menos así: ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. ¿Cierto? Y uno se pone a mirar la letra de esa canción y uno se pone a ver que el tipo va diciendo, pues iban de noche, iba más de 100, ¿cierto? Cuando estaba ya muy oscuro prendió las luces, no vio el letrero de desviación, ¿cierto? El carro se volcó y salieron disparados del carro, o sea que no tenían el cinturón de seguridad. Pero ¿de quién es la culpa del accidente? De Dios. Porque el tipo lo dice en la canción: porque el Señor me la quitó. Él ha querido separarnos hoy. Dios iba manejando. Dios le dijo que no prendiera las luces. Dios le dijo que no le pusiera cuidado a las normas de tránsito, que no se pusiera el cinturón. Entonces, ¿de quién carajo es la culpa? A nosotros como sociedad nos precisamos hacernos un mea culpa de lo que está pasando aquí y cómo nosotros podemos aportar, como decía Mafalda ahora, la solución de la crisis. Respuesta: sea honesto, mijo. Y la cosa es que con la honestidad no hay medias tintas. ¿Usted es honesto o no lo es? Eso es como el embarazo. Las damas que aquí, que son madres, saben que cuando fueron donde el médico no les dijo: estás como medio embarazada. Hombre, tienes un ligero embarazo. No, señora, usted está embarazada. Con la honestidad pasa lo mismo, ahí no hay medias tintas. Yo le garantizo a usted que los nule, ¿se acuerdan de los nule? Los famosos nule, el problema es en Bogotá del carrusel de la contratación. Yo le apuesto que los nule empezaron robándole la plastilina a los amiguitos de la guardería. Y de ahí ya se formó un comportamiento y una norma de vida antiética que los acompañó siempre: el afán de la plata, la ambición, el ganar más,
el tumbar al otro. Comportamientos que nosotros tenemos que desterrar, porque la honestidad empieza por robarse un lápiz, muchachos. Ahí ya usted se volvió deshonesto. Si nosotros observamos eso, respetamos el derecho del otro, nos ponemos en el lugar del otro. En estos días en una conferencia dije, hombre, vea, si usted tiene que ser consciente, usted puede amar los animales, y yo sé que aquí hay muchos amantes de los animales. Y si usted de pronto en un momento dado va en un medio de transporte con su gato, o está en un parque con su gato y con su perro, y hay alguien que es alérgico, hombre, usted tiene que ponerse en el lugar del otro y entender que los derechos del otro, en un momento dado en ese contexto, hay que respetarlos. Eso cae y me pega. No, primero mi gato. Que se vaya el otro, que se encierre en la casa. Mi gato tiene derecho a disfrutar el parque más que la persona. Eso tampoco puede llegar a los extremos. Nosotros nos tenemos que poner en el lugar del otro. ¿Para qué? Para entender que el otro también sufre. Cuando ustedes se montan en un bus de estos de Circular Sur, ¿han montado en Circular Sur? ¿Sí o no? Todos. A venir aquí a clase. Ustedes ven cómo son los honorables conductores de Circular Sur, ¿cierto? Que uno apenas se está subiendo y ya van a 60. Entonces ya le metieron tercera a eso. Y resulta que normalmente no falta la señora o el señor que se sube adelante de uno y que empieza, la señora con 30 paquetes y abre la cartera para empezar a buscar el pasaje. Y uno ahí pegado. Señor, no arranque todavía. O el señor que se sube y empieza a buscarse a ver la billetera, dónde tiene los 2.200, o empieza a contar monedas porque va a pagar los 2.200 en monedas. No es consciente que detrás viene otra persona que también necesita el servicio y que tiene los mismos derechos de utilizarlo. Los que hacen visitas en las escaleras. Es decir, fíjense que convivir y tener una actitud ética frente a la vida empieza por lo más sencillo, por una serie de comportamientos que nosotros podemos asumir para facilitar no solo la convivencia propia, sino la convivencia ajena. Entonces, ¿cómo se derrota la corrupción? ¿Cómo logramos que los remedios legales se vuelvan válidos? Cuando efectivamente nosotros recuperamos los valores éticos que son tan importantes, de la honestidad, de la transparencia, de la igualdad, de la imparcialidad, de la moralidad. Eso es lo que en un momento dado va a hacer que esta sociedad pueda salir de la crisis. Si no, estamos, como decía Gabriel García Márquez, que en paz descanse, condenados, yo diría que a más de 100 años de soledad, a muchos siglos de oscuridad. Muchas gracias. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Vamos a la palabra, Señor, y después tendremos preguntas.